¿Es importante Google My Business para el SEO local? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy en la edición 77 del martes de preguntas frecuentes. Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy es 30 de junio del 2020 y estamos aquí listos para otra edición más del martes de preguntas frecuentes, la edición número 77. Cada martes a la 1 de la tarde, horario colombiano, nos conectamos a través de Facebook y a través de Instagram para responder una pregunta recurrente sobre el mundo digital. Y este video lo grabamos y luego lo cargamos a nuestro canal de YouTube. A propósito, si usted está viendo esta grabación en el canal de YouTube, lo invito a que se suscriba al canal, a que adicionalmente le dé clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones cada que carguemos un contenido nuevo. También los invito para que, si están viendo este video en el live de Instagram o en el live de Facebook o a través de la grabación que estamos haciendo para el canal de YouTube, si están viendo y tienen alguna pregunta recurrente o dándole vueltas en su cabeza sobre marketing digital, sobre el mundo digital y demás, pues escríbanme por cualquiera de los canales que tenemos disponibles, por un mensaje directo a través de las redes sociales, por el correo electrónico, o también lo pueden hacer a través de WhatsApp. Cualquier canal es bien recibido para las preguntas que ustedes tengan para formularnos, porque además es contenido útil para estos martes de preguntas frecuentes. Yo soy Carlos de la Osa, esto es delaosa.co, y la pregunta que voy a responder el día de hoy me la formuló Celeste Orellana a través de Twitter. Me escribió un mensaje directo a través de Twitter. Celeste me contó que es analista de comunicaciones de una cadena de supermercados en Alajuela, Costa Rica. Alajuela, Costa Rica. No había recibido preguntas de Costa Rica. Un saludo a toda la gente que ve estos videos en Costa Rica. Pues muy bien, Celeste quiere saber si es importante Google My Business o Google Mi Negocio en español para las acciones de SEO local. Esa es la pregunta que voy a responder el día de hoy en el martes de preguntas frecuentes. Muy bien, lo primero que quiero es que hablemos sobre Google My Business, sobre Google Mi Negocio, porque hay mucha gente que no lo conoce o que no entiende de qué hablo cuando me refiero a Google My Business. De hecho, cuando conté la semana pasada que era la pregunta que iba a responder el día de hoy, mucha gente me contrapreguntó diciéndome, no tengo ni idea ni siquiera qué es Google My Business. Entonces, lo primero que voy a hacer es explicarles qué es Google My Business para que todos nos ubiquemos en la plataforma, en esa plataforma de Google. Cuando nacieron los motores de búsqueda, para explicarles que Google My Business, voy a hacer un poquito de historia. Cuando nacieron los motores de búsqueda, eran plataformas en teoría simples, en las que la gente entraba a esa plataforma, diligenciaba una palabra clave o digitaba una palabra clave, le daba clic a Enter y lo que hacía el motor de búsqueda es ir a su gran base de datos de páginas web, de todas las páginas que hay disponibles hoy en día en el www y buscar cuáles eran más relevantes para esa palabra clave que había digitado el usuario. Y luego, a partir de esa ecuación de cuáles eran las más relevantes para esa palabra clave, le presentaba unos resultados al usuario. Digamos que así funcionan los motores de búsqueda o así han funcionado a lo largo de la historia. Pero ¿qué pasó hace algunos años? Hace algunos años la mayoría de las personas empezaron a entrar a los motores de búsqueda no a buscar una palabra clave, sino a formular una pregunta. Por ejemplo, ¿qué color combina con el azul? Esas eran el tipo de búsquedas con el que se empezó a topar el buscador, en este caso Google. Entonces, a través de la inteligencia artificial y a través de el machine learning, el motor de búsqueda no solamente se redujo a almacenar unas páginas dentro de su gran base de datos, tomar una palabra clave e ir y buscar en su base de datos las páginas más relevantes para esa palabra clave, sino que lo que empezó a hacer el motor de búsqueda es a interpretar el contenido que hay en la red para darle a la gente respuestas, para darle a la gente una respuesta clara a su pregunta y encontrar cuál es la página que mejor responde la pregunta que está formulando el usuario. Básicamente eso es lo que empezó a suceder hace algunos años. En ese orden de ideas, Google se empezó a dar cuenta que la mayoría de las preguntas, bueno, la mayoría es una de cada dos, porque las cifras que vi esta mañana es que el 46% de esas preguntas tenían que ver con el entorno del usuario que estaba proponiendo la pregunta o que estaba haciendo la búsqueda. ¿A qué me refiero con el entorno? Me refiero a que las personas entraban a buscar cuál es el teléfono del negocio tal,
¿Cuál es la ubicación de tal cosa en la ciudad? ¿Cuál es el horario de apertura o de cierre de tal otra cosa? ¿Cuál es el menú disponible en el restaurante tal? Eran preguntas que tenían que ver con el entorno de las personas, es decir, con lo que estaba a su alrededor. La mayoría de la gente, el 46%, necesitaba información sobre su entorno. Uno creería que la mayoría de las personas entran a Google a buscar una información referente a un tema en particular, pero no, el 46% de la gente entraba a buscar información sobre el horario de apertura de un cliente, de un negocio, entraba a buscar cuál era el teléfono, cuál era la dirección. Y en ese sentido, para Google era muy difícil reconocer cuál información era la real. Es decir, si yo pregunto hoy en día, ¿cuál es el teléfono o cuál es el horario de apertura de Starbucks en la Milla de Oro en Medellín? Pues para Google es muy difícil, si Starbucks en su sitio web no publica su horario de apertura, encontrar una fuente confiable de esa información en particular, porque yo puedo entrar como usuario, como editor de un sitio web y crear los horarios de muchos lugares y estar diciendo mentiras. Es muy viable eso. Hay mucha gente que está en el mundo digital para hacer ese tipo de tonterías. Entonces, lo que se le ocurrió a Google, cuando se topó con ese problema, al ver que tanta gente estaba buscando cosas de su entorno, es crearse una plataforma. Una plataforma que se llama Google Mi Negocio, en la cual la información esté directamente conectada con el buscador de Google Mi Negocio y también esté directamente conectada con Google Maps, su plataforma de georreferenciación. Entonces, lo que hizo Google es crear esa aplicación y pedirle a los negocios directamente que ellos se encargaran de cargar la información y garantizar que esa información fuera confiable y actualizada. Básicamente, lo que hizo Google fue desarrollarnos una plataforma a los negocios y ponerla a disposición para que la gente nos encuentre, para que la gente encuentre la información y de esa forma garantizar que la información que está encontrando esa gente es la información que yo como negocio estoy validando. Eso es básicamente Google Mi Negocio. Google Mi Negocio o Google My Business. Es una plataforma diseñada por Google para dar respuesta a los usuarios de la información que están buscando en mayor cantidad a través de su buscador, a través del buscador de Google. Obviamente, Google no nos va a hacer el trabajo. Google no va a llamar a todos los negocios del planeta y cargar el horario, cargar el teléfono, cargar la dirección y además mantenerlo actualizado. Por lo tanto, el camino lógico y la ruta lógica era crear una plataforma en la que los negocios hicieran el trabajo que finalmente los va a beneficiar a ellos, que finalmente va a beneficiar al negocio. Eso es Google My Business. Google My Business es una plataforma a la que usted puede acceder como Google Analytics, como Google Maps, como cualquier otra plataforma de las que tiene, como Google Docs, de las que ofrece Google en el mundo digital y cargar la información de su negocio, toda la información que quiera cargar de su negocio, la historia, la misión, la visión, es casi como crear un sitio web. Ellos lo llaman una ficha de negocio y ese es, digamos, el nombre que usa Google para definir la página dentro de Google My Business para tu negocio. Tú vas a entrar, vas a crear la ficha de tu negocio, le vas a dar tu nombre de negocio, tu ubicación geográfica, tu línea telefónica, si tienes una línea celular o de WhatsApp, si tienes un horario, los horarios de atención, publicar fotos de tus productos, publicar el menú si tienes o el portafolio de productos, todo lo que quieras. Y adicionalmente vas a tener la responsabilidad de mantenerlo actualizado para que tus clientes encuentren siempre una información correcta y confiable. Y si eso no basta, además Google te ofrece la posibilidad a través de esa herramienta de Google My Business de que la gente se contacte contigo, de que la gente te haga preguntas, de que la gente deje opiniones, de que la gente valore tu producto o valore tus servicios. En fin, es una plataforma bastante robusta en la cual los negocios pueden entrar en contacto con sus clientes y entregar la información confiable. Obviamente todo ese proceso beneficia a Google porque lo hace cada vez más poderoso. La gente va a seguir yendo al motor de búsqueda a buscar los resultados, el usuario va a seguir yendo al motor de búsqueda porque sabe que allí va a encontrar información confiable y de primera mano. Eso es Google My Business. Ahora bien, ¿qué es SEO local? SEO local, en ese orden de idea de que el 46% de las búsquedas tienen que ver con el entorno,
pues tiene mucha más relevancia hoy en día para los negocios a la hora de hacer SEO, a la hora de hacer optimización para motores de búsqueda, concentrarse en su ambiente local, porque es lo que está buscando la gente. Entonces, hacer SEO local significa olvidarse de ese esfuerzo, no olvidarse, pasarlo a un segundo plano, de ese esfuerzo de posicionamiento en todo el planeta, en todo el universo, para una palabra clave y concentrarse en las palabras claves y en las búsquedas relacionadas con tu entorno geográfico. Les voy a poner un ejemplo sencillo de SEO local. ¿Qué sentido tiene para un restaurante de mariscos de Medellín, por ejemplo, posicionarse en la palabra clave restaurante de mariscos en Río de Janeiro? No tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene que empiecen a trabajar y que hagan un esfuerzo descomunal por ganar la posición en la palabra restaurantes de marisco en todo el planeta? Si lo que a ellos les interesa es el público que está buscando restaurantes de marisco en esta ciudad, en Medellín específicamente, porque pueden ir al restaurante. Es una utopía pedir un domicilio desde Río de Janeiro hasta Medellín. Es una utopía, o ganar la posición en Río de Janeiro a un restaurante que es local. Entonces, el SEO local consiste básicamente en eso, en yo concentrar mi esfuerzo en lograr la posición en mi ámbito, en mi entorno geográfico. A eso se dedica el SEO local. Es muy parecido al SEO normal, es muy parecido, tiene las mismas técnicas, tiene la misma metodología de trabajo, pero tiene un componente adicional y es la geolocalización o la georreferenciación. Entonces, entendido el concepto de qué es Google My Business y entendido el concepto de qué es SEO local, pues vamos nuevamente a la pregunta que me formuló Celeste. Celeste me preguntó que si era importante Google My Business en sus acciones de SEO local. Y mi respuesta, Celeste, es definitivamente. Fue creado específicamente para hacer SEO local. Google My Business fue una respuesta de Google para tener un mejor desempeño y ofrecerle mejores herramientas a los negocios para que se posicionen en la página de resultados en su ámbito local. Entonces, cuando me preguntas que si tiene importancia, no solamente tiene importancia, es preponderante, es fundamental, es realmente difícil ganar una posición en el motor de búsqueda en SEO local si no tienes un trabajo muy bien hecho en Google My Business o en Google Mi Negocio. Es necesario, obligatorio, es extraño que un negocio gane la posición en el buscador en SEO local sin tener un muy buen desempeño en Google My Business. Y ahora, ¿cómo tener un muy buen desempeño en Google My Business? Te voy a agregar ese plus a esta respuesta que no me lo formulaste, simplemente ahí respondí tu pregunta. Si es importante, te digo que sí, es importante, preponderante, necesario, obligatorio, llámalo como quieras. Pero yo te voy a agregar el componente adicional de cómo tener una presencia sobresaliente en Google My Business. Lo primero es tomar posesión de la ficha de tu negocio. Google ha diseñado mecanismos para evitar que un tercero tome posición de tu negocio y te suplante. ¿Cuáles son esas metodologías de verificación? Pues las más obvias son una llamada por teléfono o un correo físico, una carta física, una postal física que llegue directamente al domicilio, a la ubicación geográfica de tu negocio. Entonces, lo primero que tienes que hacer es dirigirte a Google Mi Negocio con una cuenta de Google. Puede ser una cuenta de Gmail o una cuenta de empresa asociada a G Suite, a una cuenta, digamos, de Google. Es dirigirse a Google Mi Negocio, digitas en Google Google Mi Negocio, te va a abrir una plataforma muy parecida a Gmail, muy parecida a todas las plataformas de Google, a Google Analytics, a todas las plataformas de Google. Y te va a decir, empieza a configurar tu cuenta de Google My Business. Si ya tienes una cuenta de Google, pues simplemente das tu nombre de usuario y tu contraseña y vas a ingresar a Google Mi Negocio. Cuando ingreses a Google Mi Negocio, el paso siguiente que tienes que hacer es buscar en el buscador de Mi Negocio, que es el mismo buscador de Google y que es el mismo buscador de Google Maps, la ubicación de tu negocio. Es decir, si yo soy empanadas deliciosas, pues busco empanadas deliciosas, que es el nombre de mi negocio, y me va a salir si ya la ficha de negocio ha sido creada o si la ficha de negocio no ha sido creada. Si la ficha de negocio ya ha sido creada, le vas a decir a Google que tú eres el dueño de esa ficha de negocio. Ahí te dice
seguramente abajo te va a salir, eres el propietario de este negocio. Si la ficha no existe, pues le das crear ficha y arrancas un proceso de creación y de carga de datos que te va a empezar a preguntar Google paso a paso. Es muy sencillo, te va a preguntar el nombre, si tienes una dirección web, el horario, tu teléfono, la dirección física, en fin, como si estuvieras diligenciando un formato gubernamental, un formato de la DIAN. Te empieza a hacer muchas preguntas y a pedirte que cargues imágenes, que cargues el logo, que cargues todo. Si la ficha ya existe, pues simplemente te va a pedir que verifiques que eres el dueño. Y para verificar que eres el dueño, pues te va a dar varias opciones. Las opciones más poderosas son una llamada al teléfono que aparece en la ficha, o enviar un correo electrónico, enviar un correo físico a la dirección que aparece en la ficha. Si la dirección y el correo que aparecen en la ficha son erróneos, el primer paso que tienes que hacer es sugerir un cambio como usuario, sugerir un cambio para luego pedir la propiedad. Cuando aprueben ese cambio, pedir la propiedad de esa ficha de negocio. Entonces, el primer consejo que te doy, Celeste, es que crees tu cuenta de Google My Business y que pidas la propiedad de tu negocio o de tus negocios, porque puedes tener múltiples sucursales. Reclama la ficha. Y adicionalmente, cuando reclames la ficha, ya tengas la ficha, carga toda la información. Carga horarios, carga la carta si eres un restaurante, carga el teléfono, carga la dirección. Si tienes una línea de WhatsApp, cárgala todo. Carga fotos, agrega toda la información que tengas a tu mano de tu negocio, porque mientras más información tengas, pues más confiable va a ser para Google la ficha de negocio. El segundo consejo que te doy para crear una ficha de negocio sobresaliente y que me aporte en tu SEO local es que motives los comentarios de los usuarios, que motives y obviamente que los respondas. Si motivas los comentarios de los usuarios, es invitar a la gente a que te haga comentarios. Y ojo, aquí les doy un consejo: en las políticas de Google está prohibido ofrecer algo a cambio por un comentario. Si Google se da cuenta que tú estás ofreciendo un descuento, por ejemplo, si Google se da cuenta que estás ofreciendo, no sé, un beneficio adicional porque la gente te haga un comentario positivo, es muy posible que te retiren la ficha del negocio o que te desindexen de Google My Business. Y eso no es una buena idea. Entonces, motivar significa pedirle amablemente a la gente que te comparta su opinión, si tuvo una buena opinión o si tuvo una mala opinión de tu negocio, que te la comparta igual. Cuando un negocio tiene solo buenas opiniones, es sospechoso para Google. Ahora, no estoy diciendo que tampoco cargues, es muy posible que tu negocio sea tan fantástico que no tenga malas opiniones, es perfectamente posible. Pero lo que digo yo es que trates de ser muy transparente en promover ese tipo de comentarios dentro de tu negocio. Y lo otro que te digo es que respondas. Cuando la gente te comenta, pues entras a Google My Business y les agradeces el comentario que te han hecho. Si tienen alguna pregunta, se la respondes. Si tienen un comentario negativo, le das el trámite al problema que tuvieron al consumir tu producto o tu servicio. De tal forma que la gente, cuando entre a buscar tu negocio, se tope con los comentarios y se tope con la respuesta que tú has dado a los comentarios positivos o negativos. El tercer consejo que te doy es que crees mucho contenido local en tu sitio web. Artículos relacionados con temas locales. Por ejemplo, si tú eres volvamos al ejemplo de las empanadas. Si tú eres empanadas deliciosas, pues haz un ranking de las 5 empanadas más ricas que hay en tu menú, o haz un ranking de una ruta para llegar a tu a tu negocio, de cómo transportarse para llegar a tu negocio, o de actividades para hacer cuando vayan a consumir en tu negocio, cosas que hayan alrededor de tu negocio que valgan la pena visitar, o no sé, cualquier contenido adicional local que enriquezca tu presencia local, que enriquezca la presencia de tu negocio en Google My Business, y públicalo en tu sitio web, compártelo en tu sitio web. Y el cuarto consejo que te doy es, cuando estás creando tu perfil en Google My Business, es que revises la métrica. Como todas las plataformas de Google, Google My Business también tiene métrica que se llama Google My Business Insights. Y allí Google te muestra mucha información que es muy útil para los negocios. Por ejemplo, cómo te descubrió la gente, cómo llegó a ti, cómo se encontró con tu negocio las personas que estaban buscando, no sé, empanadas.
te encontró porque estaba navegando por Google Maps, o te encontró porque estaba en la zona, o te encontró porque hizo una búsqueda de una palabra clave en particular dentro de Google y apareció tu negocio. Esa información te la ofrece Google My Business y es bastante útil para perfeccionar tus acciones de marketing. ¿Qué están haciendo además las personas? Cuando llegan a tu negocio, ¿qué hacen dentro de tu negocio? Si hacen clic en el menú, si hacen clic en los horarios, si hacen clic en el teléfono, si hacen clic en la dirección o en la ubicación dentro del mapa. Eso te va a dar mucha información útil para luego perfeccionar tu actividad digital. Básicamente esos son los 4 consejos que tengo para darte, Celeste, con relación a Google My Business y el trabajo en SEO local. Y ojo, aquí les doy un último consejo. SEO local únicamente no tiene que ver con Google My Business. También preocúpense por sus perfiles en otras plataformas geolocalizadas, como por ejemplo TripAdvisor. TripAdvisor también te ofrece la posibilidad de que crees tu negocio dentro de la plataforma y eso ayuda en el SEO local, obviamente. Y otra plataforma que ofrece geolocalización y es muy popular es Facebook. Facebook también te permite la herramienta para que crees dentro de la plataforma tu negocio geolocalizado. Y eso permite luego que la gente etiquete tu negocio en Instagram, por ejemplo, o en una publicación de Facebook. Entonces, si quieres hacer SEO local y si te preocupa el SEO local, Celeste, y a todos los que se han conectado, ya voy a responder las preguntas que me han hecho en Instagram. En un segundo las voy a responder. Si te preocupa el SEO local, que debería preocuparnos a todos, entrar a Google My Business es un magnífico primer paso. Hazlo ahora, es preponderante para que tu negocio se empiece a destacar en el ámbito local. Y recuerda siempre esa cifra, el 46% de las búsquedas en Google son relacionadas con SEO local. Por lo tanto, es necesario, es preponderante tener una muy buena presencia en el SEO local. Nati Tarazona me pregunta, Carlos, si tu negocio tiene varios puntos, ¿también funciona Google My Business? Sí, Nati. Tú puedes crear tu cuenta de Google My Business y luego ir creando una a una las ubicaciones de tu negocio en distintas ciudades o en distintas regiones de la ciudad, o puedes ir pidiéndolas para administrarlas si ya están creadas. Dentro de Google My Business te van a aparecer todas las ubicaciones que tienes disponibles en tu negocio. Y la segunda que me haces es, ¿lo recomiendas para un e-commerce? Por supuesto, el SEO local es la mejor herramienta que pueden tener los negocios de comercio electrónico o las tiendas de comercio electrónico. Si no tengas una presencia física, pues seguramente tienes unas oficinas. Pon tus oficinas o tus bodegas, en fin, o tus canales de distribución en Google My Business y luego haz un enorme trabajo en SEO local, porque ese SEO local es el que te va a dar visibilidad para tu entorno, para la gente que está buscando, por ejemplo, tus productos, así los vendas digitalmente, tus productos en la zona o en la región en la que vives o en la que viven. La mejor forma de hacer SEO es empezar por el SEO local y después extrapolar ese SEO a otros lugares o a otras regiones geográficas. Muy bien, a ver si hay alguna otra pregunta por allí que me hacen. Vale, me dice que maravillosa información, con todo gusto. Vale, espero que la hayas disfrutado. Muy bien, esa era la pregunta que tenía para responderles hoy en el martes de preguntas frecuentes. El próximo martes voy a tener la edición 78 del martes de preguntas frecuentes. Será 7 de julio del 2020. Estoy preparando una sorpresa para los martes de preguntas frecuentes, específicamente para la edición 80. Estoy pensando en que estos programas o estas ediciones sean pregrabadas. Me dirán que pierde la relevancia del contacto en caliente, pero gana otras cosas, como por ejemplo que les pueda mostrar mi pantalla y mostrar en mi pantalla yo haciendo cosas, que podría ser también muy útil. Estoy pensando en eso, los voy a mantener al tanto en la medida en que vaya desarrollando la idea, pero sí creo que va a ser mucho más enriquecedor que yo les muestre mi pantalla en estas transmisiones, y para hacerlo quisiera hacerlo con mayor tranquilidad, y creería yo que esa mayor tranquilidad la generaría que los martes de preguntas frecuentes sean pregrabados. Estoy en esa discusión. Si tienen alguna opinión al respecto, si prefieren que sea así en vivo o pregrabado para mostrarles mi pantalla, pues cuéntenme a través de los mensajes qué opinan. Les decía que el próximo martes, la edición 78 del martes de preguntas frecuentes del 7 de julio del 2020 va a ser
cómo configurar una cuenta de Instagram para lograr buenos resultados. Cómo configurar una cuenta de Instagram para lograr buenos resultados. Esa va a ser la pregunta que voy a responder en la edición 78 del martes de Preguntas Frecuentes. Muchas gracias a todos los que se conectaron en Facebook y a los que se conectaron en Instagram. Espero tenerlos nuevamente aquí dentro de 8 días. Yo soy Carlos de la Osa, esto es delaosa.co y nos vemos en 8 días. Un abrazo para todos. Chao.